te voy a contar algo que todavía me cuesta creer. Hace 4 meses me desperté con la cara de un desconocido mirándome desde mi propio espejo. Era yo, claro, pero algo en mi expresión había cambiado, como si me hubieran vaciado por dentro y dejado solo la carcasa. No era por el trabajo, ni por el cansancio, ni por la edad. Era otra cosa, algo que me estaba comiendo desde adentro y que todavía no sabía nombrar. Aquella mañana, en el baño, noté que mi respiración se aceleraba sin motivo y que mis manos temblaban al intentar afeitarme. No había pasado nada concreto, pero la sensación era la misma que cuando el cuerpo detecta un peligro antes que la mente. Elena seguía dormida en la habitación, con el brazo extendido sobre mi lado de la cama, como si quisiera retenerme sin estar consciente de ello. No quise despertarla. Me vestí en silencio, bajé a la calle y empecé a caminar sin rumbo, sin café, sin móvil, sin rumbo alguno. Era pleno marzo, Madrid amanecía con ese aire tibio que engaña, entre invierno y primavera. Caminé por la calle Serrano hasta llegar al Retiro, y ahí, sentado en un banco frente al estanque, me di cuenta de que algo dentro de mí se había roto aunque todavía no supiera qué parte exacta. El día anterior había sido igual de normal que cualquier otro. O eso creía. Pero mientras repasaba mentalmente la jornada, empecé a recordar detalles que no me habían parecido importantes, como Elena llegó a casa tarde, con la ropa todavía oliendo a perfume ajeno, cómo evitó darme un beso al entrar, cómo me habló con una cortesía que sonaba más a distancia que a cariño. No era una escena de película, ni una señal evidente de infidelidad, pero había algo en sus gestos, algo invisible que me había hecho sentir fuera de lugar en mi propia casa. A las 8, cuando el parque empezó a llenarse de gente que corría, decidí volver. Caminé despacio, observando a las parejas que paseaban con el café en la mano, con esa naturalidad que tienen los que todavía creen en la estabilidad. Yo, en cambio, sentía que todo lo mío se había desajustado 1 milímetro, pero ese milímetro bastaba para que nada encajara. Al llegar, ella estaba en la cocina, preparando el desayuno como si nada. Me saludó con un "te has levantado temprano", y esa sonrisa suya que durante años me tranquilizaba, pero que ahora me sonaba falsa. Me senté frente a ella, fingí normalidad y durante unos segundos intenté convencerme de que lo que sentía era producto de mi imaginación, de mis nervios, del estrés acumulado. Pero entonces, mientras me servía el café, la taza se le resbaló ligeramente y la mitad del líquido cayó sobre su muñeca. Lo normal habría sido soltar una exclamación, limpiarse con el trapo, maldecir un poco. Sin embargo, lo que hizo fue mirarse la piel, fruncir el ceño y decir en voz baja, "Otra vez". Ese otra vez no era por el café, lo supe en ese instante. Era otra cosa, una frase suelta que escapó de un pensamiento más grande. No dije nada. No porque no quisiera, sino porque no supe cómo empezar una conversación que, por primera vez, me daba miedo tener. Lo curioso es que no existía todavía un conflicto tangible, nada que se pudiera señalar. Solo esa intuición que te quema por dentro, que te dice que algo está pasando aunque nadie te lo confirme. Ese día fui a trabajar, pero no recuerdo haber hecho nada productivo. Pasé las horas mirando la pantalla sin leer realmente los correos. Cada vez que alguien me hablaba, respondía por inercia. Y lo peor era que, aunque me repetía que debía calmarme, una parte de mí ya sabía que ese otra vez iba a ser el principio de algo irreversible. Por la tarde volví antes de lo habitual. No lo hice con una intención concreta, simplemente sentí la necesidad de ver con mis propios ojos lo que mi cabeza intentaba negar. Cuando abrí la puerta, escuché música desde el salón, una melodía suave, instrumental, que nunca antes había sonado en casa. Elena estaba bailando sola, descalza, con los ojos cerrados, moviéndose con una libertad que no le había visto desde hacía años. No me vio entrar. Y aunque parezca una tontería, en ese momento entendí que ya no me pertenecía. No porque estuviera con otro hombre, sino porque había recuperado una parte de sí misma que había perdido conmigo. Una parte que ahora ya no compartía.
La observé durante unos segundos, sin hacer ruido. Y no sentí celos todavía, ni rabia, ni dolor. Sentí algo peor, una certeza helada. Esa clase de certeza que te obliga a aceptar lo que no querías ver. Cuando por fin abrió los ojos y me vio, se sobresaltó. Intentó sonreír, me preguntó si me sentía bien. Le respondí que sí, aunque la voz me tembló. No quise estropear ese instante, porque en el fondo entendí que ya estaba roto desde antes. Esa noche dormimos en la misma cama, pero era como si hubiera una pared invisible entre nosotros. Su respiración sonaba tranquila, la mía no. Me quedé despierto, mirando el techo, intentando recordar cuándo había sido la última vez que nos habíamos sentido realmente cerca. No supe encontrar el momento. A las 3 de la madrugada me levanté, fui al balcón y encendí un cigarro, aunque hacía años que no fumaba. Miré la ciudad silenciosa y me vino una idea absurda, que la infidelidad no empieza cuando alguien se acuesta con otro, sino mucho antes, cuando empieza a imaginarse libre. Y ella, hacía tiempo, ya se había ido de mí, aunque su cuerpo siguiera ahí. No sabía todavía cómo ni con quién, pero lo presentía. Lo que no imaginaba era la forma exacta en que lo descubriría después. Porque cuando todo salió a la luz, no fue por un descuido ni por una prueba evidente, sino por una escena tan improbable que todavía, cuando la recuerdo, me cuesta creer que fuera real. No fue un mensaje, ni una fotografía, ni una conversación escuchada por accidente. Lo descubrí de la forma más absurda posible, un martes cualquiera a las 7 de la tarde, cuando salí antes del trabajo porque una reunión se había cancelado. Iba conduciendo por la M30 con el piloto automático, pensando en lo que cocinaríamos esa noche, cuando vi un coche idéntico al de Elena delante de mí, mismo modelo, mismo color, incluso con esa pegatina diminuta en la esquina del parabrisas que decía Estación de Servicio Valdebebas. Al principio no le di importancia, Madrid está lleno de coches iguales, pero cuando vi la matrícula, la reconocí. Era la nuestra. Me extrañó porque ella había dicho que tenía una clase de pilates en el centro, y ese coche se dirigía justo en dirección contraria. No pensé en seguirlo por curiosidad, simplemente lo hice, como un reflejo que no controlas, con una sensación en el estómago que no supe definir. El coche se desvió hacia una zona residencial tranquila, de esas donde las calles tienen árboles alineados y las aceras están impecables. Reduje la velocidad, lo seguí con discreción hasta que aparcó frente a un edificio bajo, de 4 plantas, con una fachada color crema y balcones llenos de macetas. Ella salió del coche, con un vestido que no le había visto antes y una expresión serena, casi alegre. Caminó hacia la entrada del edificio y pulsó un timbre sin dudar. A los pocos segundos, la puerta se abrió y un hombre apareció. No era especialmente alto, pero tenía una presencia segura, de esas que no necesitan decir nada para imponerse. Ella lo abrazó, no con pasión exagerada, sino con esa naturalidad que solo existe cuando hay costumbre. Ese gesto me atravesó de una forma que no esperaba. No grité, no toqué el claxon, no hice nada. Me quedé mirando esa escena desde dentro del coche, con las manos en el volante, sintiendo como todo lo que había construido durante años se desmoronaba en silencio. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando por fin reaccioné, el cielo ya empezaba a oscurecer. Mi cabeza estaba vacía, como si el cerebro hubiera desconectado para no colapsar. Quise convencerme de que debía haber una explicación, que quizás era un amigo, un compañero, alguien del trabajo. Pero la manera en que ella se apoyó en su hombro antes de entrar no dejaba espacio a la duda. Aquello no era un saludo casual, era intimidad. Una intimidad que no me incluía. Arranqué el coche sin pensar y conduje sin destino, solo para moverme, para no sentirme atrapado en esa imagen que no se me borraba. Esa noche no volví a casa. Dormí en el coche, en un aparcamiento vacío cerca del aeropuerto. No podía soportar la idea de verla entrar después de haber estado con él. La odié, pero también me odié a mí por no haberlo visto antes.
Recordé todas las veces que había salido con excusas vagas, las llamadas que cortaba al entrar en casa, las veces que me había dicho que estaba cansada y se acostaba temprano. Cada pieza encajaba de golpe, como si alguien hubiera resuelto un rompecabezas frente a mí. Me pasé la madrugada observando las luces de los aviones despegar, con el pecho apretado y la garganta seca, sin poder llorar porque la rabia era más fuerte que el llanto. A las 6 de la mañana fui a casa, no por querer verla, sino porque necesitaba entender cómo podía fingir tan bien. Cuando entré, ella estaba preparando café, vestida con una bata gris y el pelo recogido, como si todo fuera normal. Me miró y dijo que pensaba que había dormido en el trabajo. Le respondí que sí, que la reunión se había alargado. Mentí porque quería observarla, ver si su rostro mostraba alguna grieta, algún rastro de lo que había hecho. Pero nada. Actuaba con la misma calma de siempre, hablaba con esa voz pausada que me había enamorado, y cada palabra suya era una puñalada nueva. Mientras desayunaba, me di cuenta de que no podía seguir fingiendo. Tenía que saber cuánto tiempo llevaba aquello, quién era él, por qué lo hacía. Pero algo dentro de mí me dijo que no debía preguntarlo aún. Quería verla caer, no por venganza, sino por necesidad. Quería que fuera ella quien se descubriera, sin que yo tuviera que acusarla. Así que decidí esperar, fingir normalidad, observar cada detalle con la precisión de quien disecciona una mentira. Los días siguientes fueron una tortura controlada. Cada gesto, cada palabra, cada mirada suya se convertía en una prueba más. Noté que se duchaba nada más volver de Pilates, algo que antes no hacía. Que guardaba su ropa en una bolsa en lugar de dejarla en la silla. Que sonreía sola mientras miraba el portátil. No eran cosas grandes, pero juntas formaban un patrón evidente. Empecé a marcar en mi cabeza los días que salía, los horarios, las rutas. No por celos irracionales, sino por precisión. Me convertí en un observador metódico, casi científico, mientras por dentro se me quemaba el alma. El viernes siguiente, cuando dijo que iba a cenar con una amiga de la universidad, le ofrecí llevarla en coche. Me respondió que no hacía falta, que prefería ir andando porque quería despejarse. No insistí, pero a los 10 minutos salí tras ella. La seguí desde lejos, sin ruido, manteniendo la distancia suficiente para no ser visto. Caminó por la calle Alcalá, giró hacia una zona de bares discretos y dobló en una esquina. Allí estaba él, esperándola, con una chaqueta de cuero y esa sonrisa confiada que recordaba del otro día. Ella se acercó, y esta vez lo besó. No con timidez, sino con deseo. Me quedé quieto, paralizado, observando cómo mi mujer besaba a otro hombre en plena calle sin el menor temor. No le importaba ser vista, porque sabía que yo nunca estaría allí. El cuerpo me pedía ir hacia ellos, gritar, empujarlo, romper algo. Pero no lo hice. Me di la vuelta, caminé hasta el coche y me encerré dentro. Sentí que si hablaba, vomitaba. La respiración me temblaba, la vista se me nublaba, las manos me sudaban. No era rabia pura, era otra cosa, una mezcla de humillación, incredulidad y una tristeza tan densa que me costaba mantenerme erguido. Por primera vez entendí lo que es el vacío real, ese que no se llena con nada. Esa noche llegué a casa antes que ella. Encendí todas las luces y me senté en el sofá sin quitarme el abrigo. Tenía decidido no preguntarle nada todavía. Quería verla llegar, mirarla a los ojos y comprobar si era capaz de seguir mintiendo. Cuando abrió la puerta, traía esa misma expresión relajada, como si todo estuviera en orden. Me dijo que la cena había sido divertida, que habían recordado anécdotas antiguas, que se había reído mucho. Yo solo la observaba, sin interrumpirla, hasta que notó algo en mi mirada y preguntó si me pasaba algo. Le respondí que no, que simplemente estaba cansado. Me acarició la mejilla, me dio un beso y fue a cambiarse. Esa fue la primera vez en mi vida que me contuve para no gritar. Durante el fin de semana no hablamos casi nada. Ella intentó comportarse con normalidad,
pero su distancia ya era imposible de ocultar. Yo apenas comí, apenas dormí. El domingo por la tarde, cuando ella salió a hacer la compra, me quedé solo en el salón, mirando nuestras fotos en la estantería. En una aparecíamos en la playa de Málaga, sonriendo, sin saber que años después esa imagen sería una mentira. No sentí nostalgia, sentí asco. Me di cuenta de que no quería respuestas, quería justicia. El lunes por la mañana la observé mientras se vestía para trabajar. Tenía el cuerpo de siempre, los mismos gestos, pero ya no era ella. Había algo en su forma de moverse que me resultaba ajeno. Me dijo adiós con una sonrisa suave y cerró la puerta. Cuando oí el ascensor bajar, supe que había cruzado un punto de no retorno. No porque no pudiera perdonarla, sino porque ya no quería hacerlo. Aquel martes, exactamente una semana después de haberla visto con él, decidí actuar. No fui al trabajo. Fui al edificio donde lo había visto la primera vez, esperé en el coche y la vi llegar puntual, con la misma ropa que llevaba para Pilates. Subió al piso y permaneció allí durante horas. No necesitaba más pruebas, pero me quedé hasta que cayó la noche. Cuando la vi salir, no sentí rabia, ni tristeza, ni amor. Sentí claridad. Esa claridad fría que solo aparece cuando algo dentro de ti muere y deja espacio libre. Conduje de vuelta a casa con una calma que me asustó. Aparqué, entré, la esperé en el salón con las luces apagadas. No tenía un plan, ni sabía cómo empezar, pero sabía que esa noche la verdad iba a salir. Y cuando la oí abrir la puerta, supe que todo lo que vendría después ya no sería una vida en común, sino el principio de una guerra silenciosa. Cuando oí la llave girar en la cerradura, me quedé inmóvil en el sofá, con las luces apagadas y una calma que no parecía mía. Escuché sus pasos entrar al pasillo, el sonido de su bolso apoyado sobre la cómoda, el cierre del abrigo, su respiración regular. No encendí la luz hasta que la oí acercarse. Cuando lo hice, la bombilla del techo iluminó el salón entero y ella se detuvo en seco. Me miró unos segundos con sorpresa, como si no esperara encontrarme allí, y su expresión cambió de inmediato a una sonrisa forzada, de esas que se utilizan para calmar un ambiente que no se entiende. Me preguntó por qué estaba a oscuras, si me pasaba algo. Le dije que no, que solo quería hablar. Su gesto se tensó un poco, y dejó el bolso en la mesa antes de sentarse frente a mí. No dije nada durante unos segundos, solo la miré. Tenía las mejillas sonrojadas, el pelo aún húmedo por el aire de la calle, el mismo perfume que llevaba la última vez que la vi entrar en aquel edificio. Le pregunté directamente dónde había estado. No levantó la mirada. Respondió que había estado en Pilates, como todos los martes. Le pedí que me dijera la verdad. Repitió lo mismo, pero con un tono más seco, como si la incomodara mi insistencia. Le pregunté si me iba a mentir incluso mirándome a los ojos. Ahí levantó la vista, y lo que vi en su cara no fue culpa, sino miedo. Me preguntó qué quería decir con eso, si la estaba acusando de algo. Le respondí que no la acusaba, que simplemente estaba cansado de fingir que no sabía nada. Me observó en silencio, intentando medir hasta donde sabía yo. Le expliqué, con voz firme, que la había visto, que sabía con quién, que llevaba días viéndola salir con la misma excusa, y que no tenía sentido seguir inventando. No gritaba, no golpeaba nada, no me movía del sitio. Solo hablaba con una serenidad que me dolía más que si hubiera estallado. Ella guardó silencio, se llevó las manos a la cara y respiró hondo. Después de unos segundos, bajó los brazos y me dijo que no quería discutir, que las cosas eran más complicadas de lo que parecían. Le pedí que lo explicara. Me dijo que no era algo planeado, que había ocurrido sin querer, que al principio solo eran charlas, que se había sentido vacía, que yo estaba siempre ausente, que necesitaba sentirse viva. Esa última frase me dejó inmóvil. No porque me sorprendiera, sino porque entendí que ya no había forma de reparar nada. Le pregunté si se sentía viva traicionando a la persona que dormía a su lado.
Me respondió que no lo había buscado, que simplemente se dio, que las cosas se habían enfriado entre nosotros, que ella no se sentía vista. Le dije que la veía todos los días, que me levantaba y la miraba, que lo que no veía era la mentira que escondía. Entonces se levantó, caminó unos pasos y empezó a hablar con rapidez, como quien intenta justificar lo injustificable. Dijo que llevaba meses sintiéndose sola, que yo no hablaba, que todo entre nosotros era rutina. Le respondí que la soledad no justifica la traición. Me dijo que no entendía, que el otro la escuchaba, que la hacía reír, que con él no tenía que fingir. Aquella frase me golpeó más que todo lo anterior. Le pregunté si lo amaba. No contestó de inmediato. Se quedó mirando el suelo, y después dijo que no sabía. Le insistí, con voz baja, que me dijera la verdad. Me miró de frente y dijo que sí, que creía que sí. El aire se volvió espeso. No grité, no di un golpe, pero sentí como la rabia me subía desde el estómago hasta la garganta. Me levanté despacio, caminé hasta ella y le pedí que se sentara de nuevo. Lo hizo, aunque con un temblor leve en las manos. Le pregunté cuánto tiempo llevaba aquello. Me dijo que 3 meses, aunque su voz delataba que era más. Le pregunté dónde se veían, y respondió que en casa de él. Le pedí su nombre. Me lo dijo. Era el mismo hombre que había visto aquella tarde, el de la chaqueta de cuero, el de la sonrisa confiada. Durante unos segundos no supe qué hacer con la información. La miraba y sentía que estaba frente a una extraña. Le pregunté si había pensado alguna vez en mí mientras estaba con él. Se quedó callada. Le pedí que respondiera, y entonces dijo que al principio sí, que después ya no. Me senté de nuevo, respiré hondo, y le dije que no necesitaba más detalles. Quise entender el porqué, pero me di cuenta de que no había una sola razón válida. Todo lo que decía sonaba como un guión preparado para que su culpa pareciera menor. Intentó acercarse, ponerme la mano en el brazo, pero la aparté. Me dijo que me quería, que aunque no lo pareciera, todavía me quería. Le respondí que eso no significaba nada, que el amor no se mide por las palabras sino por las decisiones. Me dijo que no quería perderme, que había cometido un error, que lo acabaría con él. Le dije que no lo hiciera por mí, que no me servía una versión mutilada de lo que habíamos sido. Me pidió que habláramos con calma, que no tomara decisiones en caliente. Le recordé que no había nada más que hablar, porque ella había decidido por los dos el día que cruzó esa puerta. Entonces, como si algo dentro de ella se rompiera, empezó a llorar. No con lágrimas silenciosas, sino con un llanto desordenado, sin control. Me dijo que se arrepentía, que no quería que terminara así, que no sabía cómo había llegado a ese punto. Me quedé mirándola sin saber si ese llanto era por mí o por el otro. Había algo en su voz que sonaba más a miedo que a dolor. Le pregunté si él sabía que seguíamos juntos. Me dijo que sí, que lo sabía todo. Aquello me descompuso más que el resto. Le pregunté si se había burlado de mí, si hablaban de mí cuando estaban juntos. Me dijo que no, pero no la creí. Durante un rato ninguno habló. Ella se secaba las lágrimas con las mangas, y yo solo pensaba en cada gesto cotidiano que había compartido con ella durante años. En cómo había vuelto a casa después de estar con él, en cómo me había mirado a los ojos sin pestañear, en cómo había dicho te quiero antes de dormir sabiendo que era mentira. Esa idea me revolvía el estómago. Le dije que me daba igual lo que sintiera, que lo nuestro había terminado. Se levantó de golpe, me pidió que no dijera eso, que podíamos intentar arreglarlo. Me reí sin ganas y le pregunté si sabía lo ridículo que sonaba hablar de arreglos después de acostarse con otro. Me respondió que las cosas no eran tan simples, que los sentimientos no se apagan de golpe. Le dije que los míos sí, que en el momento en que la vi con él se apagaron todos. Intentó acercarse otra vez, esta vez llorando más fuerte. Me gritó que yo también había cambiado, que ya no era el mismo, que me había convertido en un desconocido.
Le dije que la diferencia era que yo nunca crucé una línea. Le pedí que recogiera sus cosas y se fuera a dormir a otro sitio. Me suplicó que esperara, que habláramos por la mañana. Le dije que no había nada que esperar. Caminó hacia la habitación, cerró la puerta y la oí sollozar. Yo me quedé en el salón, mirando el suelo, sintiendo un cansancio tan grande que me costaba mantenerme de pie. A medianoche salió, con los ojos rojos y una bolsa en la mano. Dijo que iba a casa de su hermana. No la detuve. Se acercó a mí, me dijo lo siento, y por primera vez en mi vida no le respondí. Cerró la puerta con cuidado, y cuando el silencio llenó la casa, me senté en el suelo. No pensé en nada, no lloré, no grité. Solo estuve ahí, respirando despacio, intentando comprender cómo alguien que conoces desde hace años puede convertirse en un desconocido en cuestión de minutos. A las 2 de la madrugada me levanté, apagué las luces y entré en el dormitorio. Todo olía a ella. Me quedé de pie, mirando el lado de la cama que había quedado vacío, y comprendí que ese vacío no era una metáfora ni una idea triste, sino una realidad concreta, no quedaba nadie. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el reloj hasta que amaneció, contando los minutos, planeando lo que haría después. No por amor, ni por tristeza, sino por necesidad de equilibrio. Sabía que tenía que devolverle lo que había hecho, pero no con gritos ni escenas. Tenía que sentir en su propia piel la pérdida, el derrumbe, la impotencia. Lo decidí sin rabia, con una frialdad que me sorprendió. Me prometí a mí mismo que lo haría de manera que no pudiera olvidarlo nunca. Cuando el sol empezó a entrar por la ventana, me duché, me vestí y salí de casa sin dejarle una nota ni un mensaje. Había comenzado una nueva fase, no de reconciliación ni de pena, sino de ajuste. Y ese ajuste, te lo aseguro, iba a dolerle más de lo que ella imaginaba. El día siguiente comencé a actuar sin precipitación. No quise hacer nada impulsivo ni teatral. No tenía sentido romper cosas o gritar en la calle. Eso la habría convertido en víctima, y yo no estaba dispuesto a regalarle esa posición. Quería que entendiera el peso de cada decisión que había tomado, que sintiera en carne propia el derrumbe que me había obligado a vivir. Lo primero que hice fue vaciar la casa de todo lo que nos unía emocionalmente. No hablo de tirar fotos ni recuerdos, hablo de borrar su presencia de cada gesto cotidiano. Cambié las contraseñas de todas las cuentas compartidas, quité su nombre del contrato del coche, eliminé su acceso a la cuenta conjunta y cerré la tarjeta adicional que usaba desde hacía años. No dejé ni una sola huella práctica que le permitiera creer que aún pertenecía a algo. Lo hice sin avisar, sin mensajes, sin amenazas. Era una forma silenciosa de decirle que su espacio se había terminado. Luego contacté con un amigo que trabajaba en una inmobiliaria y le pedí que me ayudara a alquilar la casa lo antes posible. Le dije que necesitaba mudarme en menos de un mes. No le expliqué los motivos, solo le pedí discreción. Él aceptó, y esa misma tarde comenzaron a hacer las fotos del anuncio. Cuando terminé de firmar los papeles, me quedé mirando el salón vacío, sabiendo que pronto dejaría de ser mío. Aquella casa, que había sido nuestro lugar durante años, se convirtió de pronto en un escenario. No sentí pena ni nostalgia, solo determinación. Al día siguiente la llamé. Le dije que necesitábamos hablar y le propuse vernos en un café del barrio. Llegó puntual, con la misma expresión de quien va a una reunión incómoda. Se sentó frente a mí, pidió un cortado y me preguntó cómo estaba. Le respondí que bien, que ya había tomado decisiones. Me preguntó qué tipo de decisiones. Le dije que iba a vender la casa y que ella debía buscar dónde vivir. Se quedó en silencio unos segundos y luego preguntó si lo decía en serio. Le respondí que completamente. Intentó protestar, decir que no tenía a dónde ir, que necesitaba tiempo. Le dije que tiempo había tenido de sobra mientras se acostaba con otro. Esa frase la desarmó. Bajó la mirada, se mordió el labio, y dijo que no esperaba que yo fuera tan cruel.
Le respondí que la crueldad era acostarse con alguien sabiendo que en casa había una persona esperándola. Me pidió que no habláramos así en público, que la gente miraba. Le dije que me daba igual quien escuchara. Después de ese encuentro empezó a escribirme mensajes, algunos de disculpa, otros de reproche. No contesté ninguno. Dejé que se hundiera en la incertidumbre, porque eso era exactamente lo que yo había sentido durante semanas. No quería venganza en forma de sufrimiento físico, quería que viviera con la duda, que no supiera si podría recuperar algo o si todo estaba perdido. Y funcionó. 3 días después vino a buscarme al trabajo. Me esperó en la calle, con los ojos hinchados de llorar. Me pidió hablar en privado. Acepté. Caminamos hasta un parque cercano, nos sentamos en un banco y comenzó a hablar con un tono que no le conocía. Me dijo que había dejado al otro, que no podía dormir, que sentía que todo se le venía abajo, que lo que había hecho no tenía sentido. Le escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, le pregunté si creía que eso bastaba para borrar todo. Me respondió que no, pero que quería intentar recomponer lo que quedara. Le dije que lo nuestro ya no existía, que solo estaba cumpliendo con la parte final. Me miró sin entender. Le expliqué que dentro de 2 semanas me marchaba a Barcelona por trabajo, que ya tenía firmado el traslado. Le cambió la cara. Me preguntó si lo hacía para alejarme de ella. Le respondí que no, que lo hacía para recuperar mi vida. Los días siguientes siguió insistiendo, mandando mensajes, intentando quedar. No respondí. Pero no me bastaba con ignorarla, necesitaba que comprendiera que su mundo ya no giraba sobre el mío. Busqué al hombre con quien había estado, el de la chaqueta de cuero. No fue difícil encontrarlo. Su nombre me bastó para localizarlo en redes, y de ahí todo fue cuestión de paciencia. Descubrí que tenía pareja, una mujer llamada Laura, con quien vivía desde hacía más de 5 años. No dudé en escribirle. Le envié un mensaje anónimo con toda la información, fechas, direcciones, incluso fotos que había tomado el día que los vi juntos. No lo hice por despecho, sino porque quería cerrar el círculo. Si mi vida se había roto, la de él también debía tambalearse. No recibí respuesta, pero supe que el mensaje había surtido efecto cuando, una semana después, Elena me escribió furiosa, diciendo que él le había dicho que todo se había acabado, que yo lo había arruinado todo. Le respondí que no lo había arruinado, solo había equilibrado las cosas. Después de eso, dejó de buscarme por unos días. Hasta que una noche, pasadas las 11, apareció en la puerta de casa. Estaba nerviosa, desarreglada, con la voz temblorosa. Me dijo que necesitaba entrar, que quería explicarse, que estaba desesperada. Le abrí, más por curiosidad que por compasión. Se sentó en el sofá y empezó a hablar sin parar. Dijo que él la había dejado, que se había quedado sola, que no entendía cómo había podido perderlo todo. Me pidió que la perdonara, que no quería seguir viviendo así. Me miraba con una mezcla de miedo y súplica. Le dije que ya era tarde, que todo lo que decía llegaba cuando ya no quedaba nada que salvar. Me agarró del brazo, llorando, y me pidió una oportunidad. Le respondí que no sabía qué era más triste, si su traición o su incapacidad para asumir que había elegido mal. Se levantó, me dijo que era un monstruo por no tener compasión, que no reconocía al hombre con el que había estado tantos años. Le respondí que el hombre que ella conocía murió el día que la vio con otro. Cuando se fue, me quedé en silencio. No sentí alivio, pero tampoco culpa. Sabía que había hecho lo que debía. Al día siguiente hablé con mi jefe y confirmé el traslado definitivo. Vendí la casa en menos de 2 semanas y empaqué mis cosas. No dejé rastro de mi vida anterior, ni una nota, ni un objeto que pudiera servirle de consuelo. Antes de entregar las llaves, volví una última vez. Caminé por cada habitación revisando que no quedara nada. En el dormitorio, encontré una bufanda suya en el fondo del armario. No la tiré.
La dejé doblada sobre la cama. Quería que cuando viniera a recoger lo que quedaba, entendiera que esa prenda era lo único suyo que quedaba allí. El día que me fui de Madrid no la avisé. Cogí el tren a las 8 de la mañana y pasé las 4 horas del viaje sin mirar el móvil. Cuando llegué a Barcelona, ya tenía decenas de mensajes suyos. Algunos suplicaban, otros insultaban. No abrí ninguno. Los borré todos de golpe y apagué el teléfono. Empecé a trabajar al día siguiente y me concentré en adaptarme al nuevo ritmo. Durante semanas no hablé de ella con nadie. Pero en las noches, cuando el ruido de la ciudad se calmaba, me venía su voz a la cabeza, esa mezcla de dulzura y mentira que había aprendido a reconocer demasiado tarde. Un mes después me escribió desde un número nuevo. Me dijo que había ido a terapia, que estaba intentando recomponer su vida, que necesitaba verme una última vez para cerrar el ciclo. Dudé durante horas, pero al final acepté. Nos vimos en una cafetería frente al mar. Llegó con aspecto cansado, sin maquillaje, con el rostro pálido. Me agradeció por haberla escuchado y me pidió perdón otra vez. Me dijo que había perdido su trabajo, que el otro hombre se había mudado a otra ciudad, que se sentía vacía. Le pregunté qué esperaba que hiciera con esa información. Me respondió que no esperaba nada, que solo necesitaba que la mirara sin odio. Le dije que no la odiaba, que ya no tenía fuerza para eso, pero que tampoco la perdonaba. Me dio las gracias y se marchó sin mirar atrás. Esa fue la última vez que la vi. No hubo reconciliación ni segundo intento. No hubo cartas ni promesas. Solo silencio. A veces, cuando reviso el correo o paso por alguna calle que me recuerda a Madrid, me pregunto si seguirá allí, intentando reconstruir algo de lo que destruyó. Pero enseguida desvío el pensamiento, porque ya no me pertenece. Lo que empezó como venganza terminó siendo una limpieza. No para castigarla, sino para arrancarla de mi vida por completo. Cuando volví al apartamento esa noche, me serví una copa y miré por la ventana. No pensé en el pasado, ni en lo que podía haber sido. Solo supe que la calma que sentía era real, la primera en mucho tiempo. No era felicidad, pero era suficiente. Pasaron casi 6 meses sin contacto. No supe de ella ni quise saber. No la busqué en redes, no le pregunté a nadie, no intenté averiguar si seguía en Madrid o si se había marchado. Yo me había adaptado a mi nueva vida en Barcelona, con un ritmo diferente, sin rutinas compartidas, sin los silencios de antes. Creía que todo estaba cerrado, que ya no quedaba nada que pudiera remover lo que había pasado. Pero una tarde de septiembre, al salir del trabajo, la vi esperándome en la puerta del edificio. No me lo esperaba. Estaba de pie, con una chaqueta ligera y el mismo gesto de ansiedad que solía tener cuando temía perder el control de una situación. No dije nada, solo me quedé observándola. Me saludó con un hola inseguro, casi tembloroso. Le pregunté qué hacía allí. Me respondió que necesitaba hablar conmigo, que solo quería unos minutos. Dudé, pero al final acepté, más por curiosidad que por otra cosa. Caminamos en silencio hasta un bar cercano. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Ella no paraba de mover las manos, de girar la taza entre los dedos. Yo la miraba sin intervenir. No había rabia, solo distancia. Me dijo que no sabía cómo empezar, que llevaba meses intentando reunir el valor para venir. Le pregunté qué esperaba conseguir con eso. Dijo que no esperaba nada, que solo necesitaba cerrar lo que había quedado pendiente. Le recordé que para mí ya estaba cerrado. Me pidió que la escuchara, que no la interrumpiera. Asentí. Entonces comenzó a hablar. Me contó que después de todo lo que pasó había perdido su trabajo, que estuvo un tiempo viviendo con su hermana, que había intentado retomar su vida pero que todo se le hacía imposible. Me dijo que el otro hombre había desaparecido, que se marchó sin explicaciones, que ni siquiera le respondió los mensajes. Yo seguía callado, mirándola con una mezcla de cansancio y desapego.
Después empezó a hablar de nosotros. Dijo que pensaba mucho en lo que habíamos tenido, que entendía ahora lo que había destruido, que se daba cuenta de que confundió aburrimiento con desamor. Le pregunté si realmente venía a decirme eso después de tanto tiempo. Dijo que sí, que no buscaba compasión ni perdón, que solo quería que supiera que no había pasado un día sin arrepentirse. Le respondí que los arrepentimientos no cambian hechos, que todo lo que hizo fue una elección consciente, que no fue un accidente ni un momento de debilidad. Asintió, bajó la mirada y dijo que lo sabía, pero que tenía que intentarlo. Me preguntó si estaba con alguien. Le respondí que no. Me miró a los ojos y sonrió levemente, como si esa respuesta le diera esperanza. Le aclaré que no tener a nadie no significaba querer volver con ella. Se quedó quieta, sin saber qué decir. Durante unos segundos solo se oía el ruido de los platos del bar. Me preguntó si alguna vez me había planteado perdonarla. Le dije que no, que perdonar no era parte del plan, que lo único que buscaba era paz. Me dijo que a veces soñaba con volver atrás, que se veía a sí misma entrando en casa aquel primer día y deteniéndose antes de cruzar el umbral. Dijo que si pudiera, elegiría diferente. Le respondí que todos creemos eso después de destruir algo, que lo difícil no es darse cuenta sino evitar hacerlo. Intentó justificar otra vez sus motivos, habló de soledad, de vacío, de la rutina que nos había devorado. La interrumpí. Le dije que yo también había estado cansado, que yo también había sentido distancia, pero que nunca busqué refugio en otra persona. Le recordé que cada pareja atraviesa periodos difíciles, que eso no da derecho a romper los límites. Ella me escuchaba sin replicar, con los ojos húmedos. Dijo que sabía que ya no tenía derecho a pedirme nada, pero que no podía seguir con la idea de que yo la odiaba. Le respondí que no la odiaba, que simplemente me daba igual, y que ese era el final real de todo. Se quedó mirándome como si no entendiera. Me dijo que prefería que la odiara, porque el odio, al menos, significaba que todavía sentía algo. Le contesté que no quedaba nada que sentir, que lo que tuvimos estaba muerto y enterrado, y que lo único que me quedaba era indiferencia. Me pidió que no dijera eso, que dolía más que cualquier insulto. Le dije que no era mi problema. Entonces cambió de tono. Dijo que había empezado terapia, que intentaba entender por qué había hecho lo que hizo, que quería ser una persona distinta. Le deseé suerte. Dijo que yo siempre había sido frío, que ni siquiera en ese momento mostraba emoción. Le respondí que había aprendido a no mostrar nada, porque mostrar era lo que me había destruido antes. De repente me preguntó si alguna vez había pensado en vengarme de verdad, en hacerle daño de la misma forma. Le dije que no, que la venganza no era acostarme con alguien, sino hacer que viviera con la consecuencia de haber perdido a alguien que no la iba a perdonar jamás. Dijo que eso ya lo había entendido, que lo estaba viviendo cada día. Le pregunté entonces para qué había venido. Se quedó callada, miró por la ventana y dijo que tal vez para demostrarme que todavía estaba viva, que aún existía fuera de mi rabia. Le respondí que eso no me interesaba. Hubo un silencio largo. Se enjugó las lágrimas con una servilleta. Me dijo que, a pesar de todo, esperaba que fuera feliz, que algún día encontrara a alguien que no me hiciera daño. Le agradecí la cortesía, pero le dije que la felicidad no era algo que se encontrara, que simplemente uno se acostumbra a vivir sin tanto ruido. Ella sonrió débilmente. Dijo que me veía diferente, más serio, más distante. Le respondí que era el resultado natural de lo que había pasado. Pagó el café antes de que pudiera hacerlo yo. Me dijo que era lo mínimo que podía hacer. Cuando se levantó, dudó unos segundos, como si esperara un gesto, una palabra que le diera permiso para quedarse. No hubo nada. Le deseé suerte y me levanté también. Salimos juntos, pero cada uno caminó en dirección contraria. No se despidió. Tampoco yo. Esa noche, al llegar a casa, encontré un mensaje suyo.
Decía que me agradecía por haberla escuchado, que entendía que no habría más encuentros, que necesitaba saber que al menos me había mirado a los ojos una última vez. No respondí. Lo borré sin leerlo por segunda vez. No porque me doliera, sino porque ya no tenía sentido mantener ningún hilo. Los días siguientes fueron tranquilos. Volví a mi rutina habitual. Cada mañana me levantaba, iba al trabajo, comía solo, volvía a casa y leía. No había tristeza, ni alivio, solo normalidad. Una tarde, mientras caminaba por la playa, pensé que esa era la conversación que tenía que haber ocurrido mucho antes, cuando todavía existía algo por salvar. Pero entendí que nunca habría funcionado, porque ella no habría escuchado. En el fondo, esa charla final no fue para cerrar nada, sino para confirmar lo que ya sabía, que no había regreso posible, ni amor, ni odio, ni pena, solo una línea trazada que ninguno de los dos podía cruzar. Pasaron semanas sin que volviera a escribir. No volví a verla en la puerta de la oficina ni en la ciudad. Su número quedó guardado, pero sin nombre. Un día, sin pensarlo, lo borré también. No lo hice con intención simbólica ni como acto de liberación, solo porque ya no lo necesitaba. Era una persona más que había pasado por mi vida, sin derecho a volver. Esa fue la última conversación real entre nosotros, la única en la que no hubo mentiras ni promesas. Fue seca, directa, y aunque no cambió nada, me devolvió la calma que me faltaba. No sentí satisfacción ni venganza, solo cierre. Me di cuenta de que la verdadera libertad no llega cuando se olvida, sino cuando ya no se necesita recordar. Después de aquella última conversación, la vida volvió a un ritmo que no tenía nada de especial pero que, por primera vez en mucho tiempo, me resultaba soportable. Empecé a trabajar más horas, no porque quisiera distraerme, sino porque el trabajo se había convertido en la única parte previsible de mis días. No tenía ganas de conocer a nadie ni de hablar de lo ocurrido. Mis compañeros sabían lo justo, que había pasado por una separación complicada, y nadie hizo demasiadas preguntas. Agradecí esa discreción. Por las tardes caminaba hasta el puerto, compraba la cena en el mismo sitio y volvía a casa sin desviarme. No había emoción ni tristeza, solo un orden que me mantenía estable. La gente suele pensar que después de una traición hay que reconstruirse, pero yo no intenté reconstruir nada. No me rompí. Solo cambié de forma. En los primeros meses dormía mal. Me despertaba varias veces en la noche, no por pesadillas, sino por el silencio. Había aprendido a dormir acompañado y volver a hacerlo solo era un aprendizaje nuevo. A veces encendía la televisión sin volumen solo para oír algo. Poco a poco, esas noches fueron haciéndose más cortas y el sueño volvió a parecerse a algo normal. No soñaba con ella, ni siquiera recordaba su cara con claridad. Era como si la mente se encargara de borrar los detalles para facilitar la rutina. Un día, sin darme cuenta, dejé de repasar los hechos, los diálogos, las imágenes de aquellos días. Simplemente, desaparecieron de la cabeza. Durante el invierno conocí a nueva gente por motivos de trabajo. No buscaba amistades, pero las conversaciones se daban solas. Salía a veces con un grupo del despacho, cenábamos, bebíamos algo y hablábamos de cosas sin importancia. No mencioné mi pasado a nadie. No quería que me vieran como alguien que necesitaba consuelo. Lo curioso fue que, sin planearlo, empecé a disfrutar de la soledad. Era simple, sin exigencias, sin tener que justificar horarios ni estados de ánimo. Descubrí que podía pasar días enteros sin hablar con nadie y no sentirme mal por eso. A finales de marzo, cuando el clima mejoró, alquilé un apartamento más grande, con un pequeño balcón que daba a una calle tranquila. No lo hice para empezar de nuevo, sino porque necesitaba espacio. Empecé a cocinar de nuevo, algo que había dejado de hacer en los últimos años. Compraba solo lo necesario, sin sobras, sin pensar en nadie más. Cada cosa tenía su sitio y se mantenía igual cada día.
Era un orden que me servía como forma de control. Había aprendido a no depender de nadie, ni siquiera emocionalmente. Cuando alguien me preguntaba por el futuro, decía que no pensaba en eso. No era una pose, simplemente era cierto. Un domingo recibí un mensaje de un número desconocido. Era ella. Solo decía, espero que estés bien. Lo borré sin responder. No me generó rabia ni tristeza, solo indiferencia. Era una frase vacía, un intento de comprobar si aún existía un hilo que pudiera volver a tensarse. No lo había. No volvió a escribir después de eso. Y aunque lo esperaba, cuando el silencio se mantuvo, sentí una forma de alivio que no había sentido antes. Meses más tarde, por un compañero en común, supe que había dejado Madrid y se había mudado al norte, a un pueblo pequeño, cerca de su familia. No pregunté más. No me interesaba saber si estaba bien o mal. No porque le deseara lo contrario, sino porque ya no me afectaba. Esa era la diferencia entre el pasado y el presente. Antes me importaba lo que hacía, ahora era solo una persona más, sin poder sobre mi vida. En el trabajo me ofrecieron un ascenso. Lo acepté sin dudar. Viajaba mucho, asistía a reuniones, coordinaba equipos, y esa exigencia constante me ayudaba a no pensar demasiado. A veces, cuando terminaba una jornada larga, me daba cuenta de que había pasado todo el día sin pronunciar su nombre ni recordar nada de nuestra historia. Esa ausencia mental era, de algún modo, el cierre definitivo. Durante un viaje a Valencia, conocí a una mujer llamada Marta. No hubo ningún intento de conquista ni interés romántico. Fue una conversación natural en una cena de empresa. Hablamos de cine, de libros, de viajes. Pasamos buena parte de la noche conversando. Me sorprendió lo fácil que era hablar con alguien sin sentir obligación de nada. No intercambiamos números ni hicimos promesas. Pero cuando volví a Barcelona, me quedé pensando en la normalidad de aquel encuentro. No era atracción, era simplemente convivencia humana sin peso. Me di cuenta de que no necesitaba amor, ni pareja, ni llenar ningún hueco. Lo que necesitaba era estabilidad, y eso, al fin, lo tenía. Al llegar el verano, todo en mi vida estaba en orden. Trabajaba, dormía, comía, salía a caminar. No había emociones intensas, pero tampoco había sobresaltos. Empecé a visitar a mis padres los fines de semana, cosa que antes posponía por falta de tiempo. Ellos nunca me preguntaron detalles sobre lo ocurrido, solo notaron el cambio. Mi madre me dijo que parecía más tranquilo. Le respondí que sí, que por fin las cosas estaban en su sitio. No hubo necesidad de explicar más. Una noche, mientras guardaba documentos en el ordenador, encontré una carpeta con fotos antiguas. No la había abierto desde que me mudé. Dudé unos segundos, pero la abrí. Estaban todas las imágenes de los años con Elena, viajes, cenas, cumpleaños. Las miré con atención, una por una. No sentí nada. Ni dolor ni nostalgia. Eran solo recuerdos documentados, sin valor real. Las eliminé sin pensarlo. Fue un acto práctico, no simbólico. Cerré el ordenador y seguí con lo que estaba haciendo. Esa misma noche dormí profundamente, sin interrupciones. Con el tiempo empecé a notar cambios en la forma en que veía a las personas. Dejó de interesarme la apariencia de bondad o fidelidad que mostraban. Aprendí que todos somos capaces de fallar y que no sirve de nada creer que alguien es diferente. No me volví cínico ni desconfiado, simplemente más realista. Cuando escuchaba a alguien decir que confiaba ciegamente en su pareja, no decía nada, pero por dentro sabía que esa confianza absoluta no existe. La gente cambia, y no siempre para bien. A veces me preguntan si aprendí algo de todo eso. Supongo que sí. Aprendí que el amor no es una garantía de nada, que el compromiso no siempre protege, que la fidelidad no depende del miedo a perder sino del respeto que se tiene a uno mismo. Aprendí que no se puede evitar que alguien te traicione,
pero sí se puede decidir qué hacer después. En mi caso, decidí no arrastrarlo. No busqué reemplazos, no busqué respuestas, no busqué cerrar el círculo con palabras. Simplemente seguí. A final de ese año, cuando se cumplió exactamente un año desde que todo empezó, me di cuenta de que no recordaba la fecha con exactitud. Tuve que buscar en correos antiguos para saber el día. Esa falta de memoria me hizo sonreír. No porque lo considerara superación, sino porque el olvido había llegado solo, sin forzarlo. Hoy, cuando pienso en todo aquello, no siento vergüenza ni rencor. Solo una especie de reconocimiento frío de que sucedió, de que formó parte de una etapa concreta de mi vida y que ya terminó. Si la viera en la calle, la saludaría sin evitarla, pero tampoco me detendría a hablar. No tengo nada que decirle. Lo que hubo ya no existe, y lo que aprendí me basta para no repetirlo. No sé si alguna vez volveré a enamorarme. No lo rechazo ni lo busco. Si llega, llegará. Si no, no pasa nada. La diferencia es que ahora no necesito demostrar nada a nadie. Ya no espero fidelidad ciega ni promesas eternas. Solo honestidad, y si no la hay, prefiero estar solo. Esa es toda la historia. No hay giros, no hay drama, no hay desenlace trágico. Solo una serie de decisiones que llevaron al final lógico de algo que ya estaba muerto antes de que yo lo supiera. Y aunque tardé en entenderlo, ahora lo tengo claro, no fue el engaño lo que destruyó nuestra vida, fue la mentira que lo sostuvo. Lo demás fue consecuencia.